Saludos, señoras y señores. Ya iniciamos su programa Enfoque Jurídico Político desde la fría ciudad de Nueva York, porque hoy sí que está frío, como estuvo ayer y como estuvo antes de ayer y como son todos estos días. La gripe asediando, la gripe atacando de manera seria, después de que pasó este COVID-19, todo es exagerado. Vapulea a la gente, lo tira, bueno, pero no llega, por suerte, no llega a los niveles de internamiento y ese tipo de cosas, a pesar de que hay mucha gente en los hospitales. Y el día de hoy, este domingo, tengo el grato placer de tener aquí a Ezequiel, una figura conocida, Ezequiel Jiménez, porque muchas veces ha estado con nosotros, dándonos su punto de vista sobre una serie de situaciones que se dan en el orden local, en el orden internacional. Así que, Ezequiel Jiménez, grato tenerte aquí. Muchas gracias, Francisco. Siempre es un placer venir a tu programa y compartir contigo y con tu audiencia nuestros modestos conocimientos en algunos temas. Bueno, pues nosotros, qué sé yo, vamos a analizar, vamos a buscar tu punto de vista con relación a las elecciones internas que ya se avecinan, pero que yo no veo con claridad ya a esta altura del juego, a la ley de digamos, 8 meses de las elecciones, 8 o 9 meses, los candidatos por los partidos, tanto demócratas como republicanos. Sí, yo me río de la manera como tú lo dices, pero eso es un ambiente electoral como medio extraño, ¿no? Atípico, ¿verdad? Sí. Sí, desde que el expresidente Donald Trump entró ya de lleno en lo que es la actividad política, pues ha cambiado toda la dinámica de lo que es la historia reciente de la política estadounidense. Y como él se proyecta como el candidato del Partido Republicano, pues entonces no deja de ser también algo novedoso, porque es un candidato que, aunque corre por un partido, en realidad no es que necesariamente es muy querido por la cúpula de ese partido. O sea, esa es una situación. Y por otro lado tenemos al presidente, el señor Biden, que también no deja de ser un candidato como raro, ¿no? Porque el presidente, el incumbente actual, es una persona que por lo general, tiene la costumbre de hacer muchas apariciones en los medios de comunicación, dar muchas entrevistas, y precisamente eso es lo que se siente una ausencia, no solamente en este momento electoral, pero sino desde su llegada a la presidencia. O sea, es el presidente que ha dado menos ruedas de prensa, menos entrevistas y que menos ha hablado con los medios de comunicación. Y eso es posible que eso tenga alguna razón. A pesar de la edad de Donald Trump, él vive reprochándole la senitud a Biden, porque podrá tener muchos años, pero si hay una verdadera lucidez, bueno, pues esa podría ser la diferencia. Bueno, el problema es que parece que la situación del señor presidente Biden no es necesariamente un problema de su edad, ¿sí? Es un problema que él enfrenta realmente actualmente, es convencer al votante de que él es un presidente firme y fuerte. Entonces, ese es el mayor reto que el presidente Joe Biden tiene actualmente, porque da la sensación que las personas, el votante, no está muy convencido de que realmente él esté en lo mejor de sus facultades para él aspirar a un segundo mandato. Entonces, en ese sentido, él tiene que romper esa barrera, porque lo que está pasando, por ejemplo, recientemente, hoy se publicaron una encuesta donde casi el 87% de los encuestados dice que el presidente Biden
está demasiado ya metido en una edad demasiado avanzada para aspirar a una reelección. Pero dentro de ese mismo 87%, el 59% entonces piensa que ambos candidatos, tanto como el señor Donald Trump y el presidente Biden, que ambos están en edades muy avanzadas para eso. Lo que sí no perjudica tanto dentro de los votantes, especialmente sus seguidores, el expresidente Donald Trump, es que cuando se sube a una tribuna, ¿no? Pues su energía parece de un individuo de 50 años. Y entonces eso evidentemente lo ayuda a que sus seguidores y algunos votantes ya independientes que andan buscando alguna alternativa, quizá no lo vean como la edad, no se fijen mucho en ese momento, no se den cuenta a ver la energía que el individuo proyecta, ¿no? Entonces, toda esa situación pues es un poquito complicada, más toda la situación que están ocurriendo actualmente en los Estados Unidos en términos de justicia, en términos de corte, en términos, por ejemplo, de querer anular un candidato por las vías legales. Esa era la segunda parte de la pregunta, porque se supone que Donald Trump tiene problemas en los tribunales, termina de ser condenado aquí, no por la causa, sino la señora que él dice que ella dice que lo difamó. Le condenaron uno, creo, 80 y tantos millones de dólares. Sí, ese es un caso muy peculiar porque realmente, independientemente si a uno le gusta el señor Donald Trump o no, es una condena que parece media rara, porque estamos hablando de una persona que dice que le hicieron algo en una tienda pública, creo que Dwight Ray, algo así, de hace más de 25 años, donde nadie aporta nada, solamente lo que el acusado... el acusador dice que el acusado le hizo, el acusado dice que no conoce a la persona. Entonces, a la misma vez, la difamación, el caso por la difamación viene porque cuando esta señora pues lo acusa, él entonces le responde en ese momento de que ella es una mentirosa, que ella no tiene idea de quién es ella, y entonces de ahí es que viene que consiste la difamación. Entonces, es una situación muy extraña que parece más bien como si alguien se quisiera hacer rico con el esfuerzo ajeno. Porque quitarle el dinero al que se lo ha ganado y hacerse rico solamente, eso realmente quizá muchas personas no lo ve bien. La persona tiene que trabajar para hacerse rico. Pero con el criterio que uno tiene de lo que son los tribunales en este país, digo, con el criterio que uno tiene de que la fortaleza institucional de este país, qué sé yo, y hasta la suma de dinero yo la veo un tanto desproporcionada. Sí, porque el asunto es, por eso es que esos juicios y esas acusaciones y esos problemas de corte con él no lo han afectado en términos, en sus aspiraciones a volver a la Casa Blanca, porque es que muchas personas realmente desconfían de esos procesos, especialmente no necesariamente porque sean falsos o no, sino es que despierta mucha sospecha, por ejemplo, cuando todos los fiscales que te acusan y que te llevan a los tribunales, todos son demócratas, o sea, fiscales elegidos por el voto, que realmente no necesariamente tienen un interés en buscar una verdad a veces puede tener un interés hasta de buscar una posición política. Por ejemplo, en el mismo caso del Estado de Nueva York, de la fiscal general del Estado de Nueva York, es un caso muy extraño, porque ella quiere 370 millones por un caso y un daño donde nadie se ha quejado, que en este caso serían los banqueros, ¿verdad? Que es el asunto de abultar los precios de propiedades. Pero los bancos más que nadie tienen todos los mecanismos y todos los expertos para determinar el valor de una propiedad. Sí. O sea, que es muy extraño que el señor Donald Trump le diga a un banco, mis propiedades cuestan tanto, y que el banco le diga sí. Entonces, los banqueros nunca han puesto una querella de que ellos perdían dinero porque ellos se les pagó su dinero. Entonces, todo ese tipo de cosas no ayudan a frenar su popularidad. Porque cuando la gente piensa que hay un sesgo
con el individuo y que hay un sistema de justicia doble, aunque no lo sea, pero si la persona cree eso, evidentemente eso se convierte en algo que puede beneficiar a la persona. Correcto. Por ejemplo, ahora mismo el sistema de justicia, el pasado viernes se le presentó un reto muy serio, que es el asunto de las acusaciones al presidente Biden del manejo de documentos clasificados cuando era vicepresidente y después como ciudadano privado. Sí. Entonces, ese es el reporte del investigador, el asesor especial que estaba encargado de hacer esa investigación y hacer esas indagaciones, escogido por el ministro de Justicia, por el Departamento de Justicia del mismo presidente Biden. Entonces presentó su informe. Y lo que él presenta en ese informe, eso y recomienda. Entonces todo eso es un desafío para el sistema de justicia, demostrar que realmente en los Estados Unidos no se ha debilitado el sistema de justicia y que realmente no existe eso, lo que es un sistema de justicia doble, uno para y otro para aquel. Porque ¿qué es lo que ese investigador encontró y presentó en esos estudios? Que sí, que el presidente deliberadamente manejó este documento clasificado, siendo vicepresidente, el cual no tiene poder para eso, pero después también lo sigue usando, porque ese documento lo encontraron en el garaje de su casa, ¿no? Al lado de una corbeta que tiene ahí de colección. Pero, si bien eso es cierto, él no recomendaba cargo para el presidente Biden porque lo considera una persona envejeciente con una memoria muy pobre y que era muy fácil que él pudiera persuadir a un jurado para que lo vieran como una persona que estaba incapaz prácticamente. Pero es un arma de doble filo, Ezequiel. Eso viene siendo una especie de arma de doble filo, porque si bien es cierto que lo exonera entonces de un juicio, lo menos cierto que también a la vez lo está descalificando para la candidatura presidencial, porque si se le atribuye por la senitud, que es por lo que se le está exonerando de culpa en ese caso, y que ante un jurado él convencería por eso, pero se salva en cuanto a eso. Sin embargo, en cuanto a tener las condiciones para dirigir una gran nación como esta, también lo descalifica, a mi modo de interpretar las cosas. Ese informe lo que debería de activar es la 25 enmienda de la Constitución, de cuando el presidente se le encuentra incapaz de poder ejercer el cargo, que su propio gabinete forma una especie de reunión de gabinete. El Consejo de Gobierno. Sí, para determinar y apartar al individuo del poder. Pero eso no va a pasar, ¿no? Sin embargo, lo que se plantea aquí, si por ejemplo al otro candidato se le está acusando de eso y hay un juicio pendiente para eso, entonces debería ser exonerado si la justicia aplica para ambos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después de ese informe, al otro día el presidente hizo una rueda de prensa de unos cuantos minutos, porque el presidente tiene una particularidad, que por alguna razón u otra él no habla por más de 5 o 6 minutos. Sí, porque el presidente tiene una situación que por alguna razón el presidente se sube a un escenario, una tribuna, habla 2 minutos y fácilmente él no encuentra la salida por donde él subió. Entonces eso es una situación también. Entonces, ¿qué sucede? Se ve que sí, que aparentemente, porque ahora por ejemplo la Casa Blanca le ha caído encima a ese investigador especial. Pero sin embargo ese investigador especial es nombrado por su propio ministro de Justicia. O sea, no es nombrado por sus adversarios. Sí. Lo que sucede es que hay casos, es como el caso, ese es un caso muy parecido al de Hillary Clinton, que muchas personas, especialmente los seguidores de ella, ¿no?, lo vieron como un golpe bajo hacia la ex candidata Hillary Clinton en el momento cuando apareció el director del FBI, James Comey,
diciendo lo que encontró, pero que no era intencional, lo que sea. Y entonces muchos de sus seguidores se sintieron altamente ofendidos y molestos porque entienden que él lo que la perjudicó. Pero en ese caso, yo pienso que él realmente la ayudó porque era lo mínimo que podía hacer. O sea, era lo máximo que podía hacer, porque después de todas las entrevistas que el FBI le hizo a ella, que todas las preguntas las mandaron por escrito, le mandaron a gente a interrogarla, que eran amigos de ella, que después se descubrieron los mensajes que se intercambiaban. Entonces, en este caso, el asesor especial, él no tiene otra opción que ayudarlo más de esa forma, porque si bien no es lo que quieren escuchar su partidario, como que él está ayudando, porque él no está recomendándole que se le formule encargo. Sí. Porque ¿cuál sería peor? Que él recomiende que se le formule encargo o que él busque una justificación de él justificarse de por qué él no recomienda que el presidente sea acusado sí. De violar la Constitución. Lo que es bueno para una cosa no le sirve para la otra. Bueno, exacto. Bueno. Yo creo que sería peor que él lo lleve, por ejemplo, a un tribunal, en las condiciones que el presidente ha demostrado. Una especie de juicio político. Bueno, ante el Senado, sí, porque el Senado es que tiene la capacidad, sí, ¿no?, para enjuiciar al presidente. Entonces, en ese sentido, aunque la Casa Blanca esté con el grito al cielo con eso, pues evidentemente yo creo que ese señor no tenía otra opción más que ayudarlo de la mejor manera que él pudiera, sin que también él se sintiera que en un momento determinado tuviera que rendir cuenta de por qué ignorar tantas cosas que él pudo haber encontrado. Esos son los problemas que tiene el Partido Demócrata a 9 meses de las elecciones. Pero tenemos que ir de nuevo al Partido Republicano, porque de los problemas que hay en los tribunales del presidente Donald Trump, están pendientes que ya algunos estados se han pronunciado en el sentido de que él no debe estar en la boleta, acusándolo de lo que pasó el 8 o el 6 de enero. 6 de enero. O sea, incluso algunos se han pronunciado en ese sentido y el asunto deberá pasar a la Suprema Corte. Cuéntanos de eso. Sí, bueno, precisamente ya el viernes la Corte Suprema escuchó los argumentos. Porque el caso que fue el caso que fue a la Corte Suprema fue el de Colorado. Correcto. Por la sencilla razón de que ya en el estado de Colorado, la Corte Suprema del estado de Colorado era el máximo tribunal que tiene ese estado. Entonces ya ahí se habían agotado ya los recursos que le permitía a ellos llevar ese caso directamente a la Corte Suprema. La Corte Suprema, un hecho histórico en términos de tiempo, ¿no?, de cómo escuchar argumentos en un caso, porque la Corte Suprema siempre tarda mucho tiempo para escuchar casos. Y no todos los casos que ellos deciden escuchar. Porque eso es otra parte que mucha gente desconoce. La Corte Suprema no escoge todos los casos que le llegan ahí. La Corte Suprema le llegan miles y miles de casos y ellos escogen, dicen este y este. Entonces, en este caso, como ya se trata de un asunto político muy serio, que es las elecciones del presidente de los Estados Unidos, es un caso muy serio, ¿no? Entonces, como algunos estados ya se han estado involucrando de una manera de tratar de vetar el candidato opositor en este caso, ¿no? Entonces, esos los argumentos, yo lo escuché, eso está en YouTube, todos los jueces de la Suprema Corte cuestionando y haciendo preguntas a los abogados al estado de Colorado y como también a los abogados del señor Donald Trump, ¿no? Si bien la Suprema Corte no estaba haciendo énfasis en nada relacionado al 6 de enero, ni a nada relacionado de insurrección, ese tipo de cosas, sino más bien ellos están enfocados a la interpretación del artículo 14 de la intervención en los asuntos federales. Entonces, los que ahí se estaba cuestionando a Colorado era si había algún precedente de que un estado pudiera tener o determinar con una decisión de ellos quién sería el presidente de los Estados Unidos y quién le tocaba interpretar ese artículo de la Constitución para determinar si un candidato a un
a una actividad, evento de carácter federal, porque el presidente de los Estados Unidos y la figura y lo que envuelve las elecciones del presidente de los Estados Unidos no es un asunto de un Estado. Entonces eso es todo lo que se está debatiendo ahí. Ahora, después de ahí, lo que yo he visto algunos dos abogados constitucionalistas que yo uso como referencia. Uno es el señor Jonathan Tolling de la Universidad de Washington y el señor Alan Darwish, que es un profesor emérito de ley constitucional en la Universidad de Harvard. Okay. Y todo lo que parece ser que se proyecta es, en primer lugar, que el Estado de Colorado no se ve como muy bien la posición de ellos, porque inclusive miembros de la Corte Suprema como la que recientemente se nombró, la nominó Biden, ¿no? Kattinger, creo, no recuerdo el nombre, pero también la magistrada Sotomayor, que son dos juezas bien liberal, ¿no? Sí. Sin embargo, de la manera que ellas cuestionaban y planteaban, por ejemplo, al Estado de Colorado, era con mucha suspicacia, de preocupación de que un Estado pueda determinar quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Entonces, esa parte parece que no se ve muy bien para el Estado de Colorado, y esos dos constitucionalistas que yo uso como referencia, lo que plantean es que parece que es posible que ahí se dé un 9-0 Sí. en contra de esa decisión. Entonces, esa decisión, yo creo que la Corte Suprema no va a durar mucho tiempo para dar su veredicto, su resultado, porque por lo general la Corte Suprema siempre toma hasta 6 meses para dar unos resultados. Pero en este caso, por la importancia y la relevancia de su veredicto, yo creo que en cosa de días o semanas ellos van a dar ese veredicto, y eso realmente, si favorece al señor Donald Trump, al candidato opositor, pues evidentemente eso va a desarticular todas las demás acciones que se puedan estar programando en otros estados. Por ejemplo, yo sé que en el estado de Hawái, ya ellos, los demócratas, están en esa dinámica. Lo que yo pienso es que más que un asunto de corte, o sea, derrotar al candidato opositor o de cualificarlo por un asunto de corte, yo creo que esa es una parte que debería de juzgar a los votantes. O sea, que no es una situación desde tu punto de vista legal, sino más bien una situación política. Bueno, en este caso no es que yo piense, en este caso es, por ejemplo, el veredicto que pueda dar, o sea, la interpretación que pueda dar la Corte Suprema a esa situación. Porque evidentemente, como yo digo, sea basado en algo, confirme o no, si solamente eso ocurre con sus adversarios políticos, que son los que están tratando de inhabilitarlo a él, se hace un poco difícil convencer a alguien que quiera ver objetivamente la situación, no pensar también que podría ser una persecución política contra el individuo. De cualquier modo, Ezequiel, yo pienso que el tiempo apremia. O sea, estamos a 9 meses, digamos, de las elecciones de noviembre. Eso es una eternidad en política. Pero no es a lo que hemos estado acostumbrados. Te digo porque incluso cuando uno veía en periódicos de papel, en mi caso, la rivalidad de los que aspiraban entre uno y otro venía de mucho tiempo atrás y se iban en el camino quedando algunos, pero sí. Ahora que prácticamente los demócratas, y es una regla general, que al presidente no le regatean el derecho a que aspire a la presidencia. Bueno, en el mismo caso demócrata, algunos candidatos renunciaron al partido porque se le negó hasta el derecho a poder debatir con el presidente como candidato. Sí, entonces que se supone que una especie de candidatura reservada, si te quiere comíllalo, porque ya hemos dicho, se ha señalado y todo el mundo sabe de la deficiencia que hay en ese sentido. Y mucha gente no le gusta Donald Trump, sin embargo dicen pero. O sea, no ven que el candidato demócrata tampoco sea el que le satisfaga, por una serie de razones.
entre ellas la edad, entre ellas su estado de senitud. Pero hasta ahora él es el candidato por el Partido Demócrata. Pero yo pienso, yo todavía tengo mis suspicacias si realmente al final Joe Biden se va a ser el candidato. Porque realmente después de ese informe, ¿verdad? Y una secuencia de eventos que vienen ocurriendo antes de ese informe y después de ese informe, cuando a él le preparan una rueda de prensa para regatear eso. Una de las cosas que pasó cuando él estaba hablando era que confunde el presidente de México con el presidente de Egipto. O sea, le dice el presidente Azari de México, yo hablé con él para abrir la compuerta. Mira, eso es un error, por ejemplo, gravísimo. El que tú confundas tu principal socio y vecino, el presidente de tu principal socio y vecino, con otro que está totalmente geográficamente opuesto. Pero antes de eso, en una anécdota que él trataba de hacer de cuando él ganó la presidencia, que decía que los Estados Unidos estaban de regreso, que en su llamada de felicitación con el presidente de Francia, Mitterrand, que él le decía a Mitterrand tiene casi 30 años que falleció, que por cierto, yo creo que ese era casi un genio político, Mitterrand, confundiéndolo con Macron. O sea, eso es algo, una similitud demasiado extrema. Así también el ex primer ministro Kohl de Alemania también lo confundió recientemente. Entonces, no, y su reiterada caída en un momento dado, que es una muestra de debilidad, porque cualquiera puede caerse, pero en un jefe de Estado, cuando las cámaras están ahí, tomarlo y tratar de reincorporarse y volver a caer otra vez, todo eso se suma. Sí, el problema que él confronta, que ahora por primera vez yo he visto grandes medios de comunicación como CNN prácticamente retirándole prácticamente casi el respaldo después de ese informe, que es algo muy difícil que grandes medios de comunicación que han tratado de no exponerlo demasiado, ¿no?, en sus desvanes, que a última hora ellos hayan tenido que hacer eso. Entonces, esa es una situación que el Partido Demócrata y sus estrategas, yo sospecho, que deben de estar analizando y viendo a ver qué se puede hacer en esa situación. Hasta el extremo que yo no me sorprendería si ellos podrían estar estudiando qué opciones, qué candidatos, qué personas a última hora podrían ellos inventar o crear alguna situación que el mismo señor presidente, él mismo sea que diga que él no quiere correr para la reelección. Pero esas son especulaciones mías. Pero ante la situación y las cadenas de eventos que se ha venido dando con el presidente, pues evidentemente detrás de bambalinas, detrás de puertas, hay muchísimos estrategas políticos analizando toda la situación y todo el panorama, ¿no? Sí. Cuando hablo de 9 meses y que no es poco, tú dices, pero yo digo que, bueno, que sí podría ser poco porque hay muchas cosas que tomar en cuenta y hay mucho lo que hay que trabajar para ensamblar una candidatura. Pero bueno, esa es la realidad que se está dando aquí. Sí, porque el problema con esa situación es que si él va a ser el candidato, ellos van a tener que hacer una campaña sin exponer al candidato. Porque evidentemente el candidato no parece estar en sus óptimas condiciones para tener muchos encuentros con la prensa, y no solamente con la prensa, especialmente con periodistas que quizás no son muy, muy favorables al presidente, y mucho menos debatir. Entonces, todo ese tipo de situación son retos que tienen los estrategas que determinar cómo lidiar con eso. Sí. Aunque la inteligencia artificial está ahí, y no descarto que eso pueda jugar un papel importante e influyente en las elecciones de 2024. A pesar de eso, quizás está el prohibido, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa y retornamos con temas. Posiblemente hablemos de las elecciones dominicanas que son el próximo domingo. Alguna de ellas. Adelante, director.
Buena noticia para los dueños de automóviles en la zona triestatal. First Class Collision de Rafael Mota Paulino en su nuevo y moderno local sigue ofreciendo la mayor calidad y garantía. Expertos mecánicos que le dejarán satisfecho en cada trabajo. Contamos con el novedoso sistema de pintado al horno. En 20 minutos, mientras tomas un café, pintamos tu carro. 3008 de Loring Avenue, esquina Boston Road, en el condado del Bronx. 718-652-6780 y 652-9219. Buena noticia para los dueños de automóviles en la zona triestatal. First Class Collision de Rafael Mota Paulino en su nuevo y moderno local sigue ofreciendo la mayor calidad y garantía. Expertos mecánicos que le dejarán satisfecho en cada trabajo. Contamos con el novedoso sistema de pintado al horno. En 20 minutos, mientras tomas un café, pintamos tu carro. 3008 de Loring Avenue, esquina Boston Road, en el condado del Bronx. 718-652-6780 y 652-9219. Pues sigo conversando con mi buen amigo Ezequiel Jiménez. Ezequiel, terminan de ocurrir las elecciones en El Salvador. Nayib Bukele pues, arrasó. Yo puedo decirle a Nayib Bukele, lo que no me gusta es cuando un individuo, para que las cosas se hagan, tiene que ser específicamente él. Yo creo más en que las instituciones se pongan a funcionar. Pero, la verdad, el pueblo salvadoreño y la población de mucha parte, de la gente de mucha parte del mundo, están felices con Nayib Bukele. Entonces, no hay por qué no estar feliz entonces. ¿Cuál es tu parecer respecto a Nayib Bukele y las elecciones recientes en El Salvador? Bueno, él es un candidato desde que se candidateó por primera vez. Él fue y sigue siendo como un candidato, un político como atípico, no tradicional. Entonces, el caso de él es un ejemplo típico de lo que significa que un presidente, un gobernante pueda resolverle un problema. Si le puede resolver a una sociedad un problema de los problemas serios que tienen, él es un ejemplo de que se gane el favor del pueblo. Yo recuerdo en una ocasión, yo estaba muchacho y el difunto Freddy Veragoigo, en paz descanse, en una ocasión él planteó eso. Mire, si aquí llega un presidente, si uno de los candidatos nosotros resuelve nada más un solo problema, con eso tiene él para ya ganarse el favor de esta sociedad por muchos años. Entonces, ¿qué es lo que él planteaba? ¿Qué es lo que él decía? Es que no resuelto ni un problema aquí. Entonces, en el caso de él, de Bukele, eso es lo que plantea, que la sociedad, si tú le resuelves un problema, se lo pone bajo control, porque eso es lo que él ha hecho. Por ejemplo, el control de la criminalidad y las bandas Zamatrucha, la 18, sí. La Mara Zamatrucha, 18. Con eso él se ha ganado la popularidad y la aceptación de ese pueblo. Entonces, para beneficio de él, lo que él ha tenido como contrincante son precisamente la clase política que estuvo ahí por muchísimos años antes de él llegar ahí y no lograron resolver ningún problema. Entonces, ante esa situación, ¿cómo tú esperas que la sociedad responda? Que vuelva hacia atrás. Cuando dicen, bueno, por lo menos este problema lo tenemos controlado, que es el más serio que tenemos, porque la inseguridad es uno de los problemas más serios que puede tener una sociedad, porque la inseguridad no deja que el ciudadano pueda andar libremente, no deja que el comercio se desarrolle. Las personas que quieren trabajar dignamente, abrir un negocito, se sienten estafados, extorsionados, y cuando tú logras resolverle esa situación a la sociedad no le importa ideológicamente lo que tú pienses. Lo que la sociedad le entiende es que tú has resuelto un problema que para ellos pensaban que eso no tenían solución. Entonces, en este caso, esa es la realidad y la situación de él, de por qué la gente lo reelige, aún con todas esas acusaciones de dictador o de cuantas cosas, porque evidentemente en la política, la narrativa que puede construir tus adversarios, sean políticos, sean de diferente naturaleza, ¿no?
Esas son cosas que tienen un peso, pero en este caso la gente está lidiando con una realidad de que podemos tener una seguridad que nunca sospechamos, ni imaginaban que eso podía tener una solución. Bueno, Ezequiel, hay una serie de elecciones. Ya dijimos que hay elecciones aquí a final de año. Sí. El domingo hay elecciones en Santo Domingo. Si bien es cierto que son las elecciones para los municipios, los gobiernos locales, que esa va a preceder a la de mayo, que sí se van a elegir las autoridades ya de más alto nivel, el presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Pero han habido elecciones, ya hace solo unos meses en Ecuador, hubieron elecciones en Argentina recientemente. En El Salvador también. Ahí, ¿no? En El Salvador, que fue de donde hablamos, en México van a haber elecciones próximamente. Van a haber muchas elecciones. Este es un año bien encendido alrededor del mundo, porque en la India también, la democracia más poblada del mundo, también hay elecciones para el primer ministro, ¿no? Entonces, fíjate, tenemos elecciones el domingo, que se supone que es un termómetro de cómo están los partidos en el país nuestro, República Dominicana, y que eso va de alguna manera a enseñar, a pesar de que hay una guerra de encuestas y cada uno diciendo lo suyo. Están a la carta y para el gusto de cada uno. Pero ahí lo más que podrá decirse que un partido sacó una cantidad mayor de gobiernos locales y no más. Las elecciones en sí van a ser en mayo, el mes de mayo. Sí, comprendo. Después de la segunda semana de mayo. No sé, tenemos un nuevo gobierno allí, pero tú dices que Freddy decía que si le resolvían un solo problema ya con eso era suficiente para ganar fácilmente. Algo que yo crecí, me hice adulto y nunca lo he visto, que el gobierno haya podido resolver. Pero eso no es casual, eso no es casual, porque aquí hay una serie de fuerzas. Todavía hoy se dice que una de las constituciones más avanzadas, que incluso comparada con la de hoy, fue la del 63 con Juan Bosch. Y entonces sectores de poder no permitieron que Juan Bosch hiciera el gobierno. Duró solo 7 meses, porque hay una serie de fuerzas y de poderes económicos locales e internacionales que no permiten que se generen esos cambios. Bueno, ese también es una de las situaciones para el que está gobernando. O sea, resolver un solo de los problemas que tiene la sociedad, eso implica muchos riesgos. Sí. Muchos riesgos y un precio político que en un momento determinado eso puede costarte hasta el poder. Sí. Entonces, el político tradicional no le gusta meterse en ese tipo de cosas. Y por eso casi nunca logra resolver ninguno de los problemas. Eso es lo que ocurre en el caso del país de nosotros, que los candidatos, lo que se dicen ser candidatos, o lo que se dicen, o lo que son candidatos, son políticos tradicionales. Porque si decimos que Leonel Fernández ha sido presidente 3 veces, Danilo 2 veces, y Luis, que son los 3 que están a la cabeza, que va por su segundo mandato. Sí. O sea, hay un afán por, qué sé yo, por mantener el status quo, el que las cosas permanezcan como están, en no tocar cuestiones que, de tocarlas, sí serían de los problemas básicos, pero que afectarían a una serie de fuerzas que muchas veces ellos se han beneficiado para alcanzar la presidencia de la República. Sí, porque lo que sucede es que el gobierno, pero más que el gobierno, el Estado, es un engranaje muy poderoso que mueve no solamente a la clase política y gobernante de una nación, sino todo el sistema, dígase sistema financiero, todos los poderes que satélite de una sociedad. En este caso vamos a hablar de sistema financiero, de bancos, grandes medios de comunicación, grandes religiones, ¿por qué no? Entonces, en ese sentido, no es nada más, por ejemplo, cuando tú te enfrentas a resolver, tratar de enfrentar un problema, que tú solamente vas a tener un frente y vas a enfrentarte con tus adversarios políticos. No. Cuando ya en una sociedad algo está establecido así y que de alguna forma u otra muchos sectores se benefician de eso, el que menos tú crees, de alguna forma u otra, sus intereses también están envueltos ahí. Entonces, ¿de dónde te van a abrir fuego?
es impredecible, porque no es solamente de tu sector político. Entonces, por eso que yo digo que el político tradicional puede intentar y llega hasta un punto, al menos que no tenga una agallas fuera de serie. Porque, por ejemplo, ahí está el mismo presidente de El Salvador, que es muy popular, especialmente en Latinoamérica. Pero él tiene un nickname, un sobrenombre ganado. Ya que no lo han podido derrotar en las urnas, pero se ha ganado un sobrenombre de un dictador cool. Sí. ¿Te entiendes? Sí. Entonces, pero esa es la situación. Y entonces en la República, estas elecciones, ¿verdad?, que van a haber el domingo, yo no la veo como realmente un termómetro para las elecciones generales. Porque en esas elecciones locales, ¿no?, se dan muchas alianzas de grupos pequeños de entre esas mismas comunidades que uno desconoce. Y entonces, en la República Dominicana, el votante, el ciudadano, tiene una mentalidad presidencialista, sí, que se enfoca más en las elecciones presidenciales. Entonces, en ese sentido, de aquí a mayo, se pueden dar una serie de alianzas políticas que uno la tiene impensable. Y eso, evidentemente, puede cambiar el panorama político de la noche a la mañana. Entonces, por ejemplo, una alianza entre el señor Leonel Fernández y Danilo Medina, eso podría de alguna forma u otra cambiar lo que es el ambiente político en la República. Aunque yo pienso que el señor Leonel Fernández tiene una situación pasada que yo creo que eso lo perjudicaría, pero el pueblo tiene mala memoria y en realidad si a él pasar por la presidencia, sus predecesores después, en este caso Danilo Medina y el señor Abinader, ¿no?, que lo cual tiene también una situación, o sea, de muchas cosas que atacaba el gobierno de Danilo Medina, pero parece que hoy en día tiene que quedarse callado con eso. O sea, en algunos aspectos, especialmente el aspecto financiero. Hay lo que se llama la famosa ambición de poder, y que eso es una especie de enfermedad. Y este tipo que buscan el poder porque es donde se sienten cómodos. Y a diferencia de lo que se ha dicho, que gobernar es resolver problemas, eso es lo que uno entendido, los ciudadanos esperamos. Sin embargo, eso no es lo que ocurre en los hechos. Han estado ocurriendo cosas cerca del entorno, y yo hablo con frecuencia porque lo sigo, tú sabes, de lo que ha estado ocurriendo en México, que las grandes cadenas no le dan cobertura, y él por eso ha tenido que hacer un programa que le llama La Mañanera, donde él va todos los días a hablar y a decir sobre los cambios que él está haciendo y sobre los progresos que ha alcanzado y sobre las grandes inversiones que ha hecho, que es el presidente de México, que felizmente a finales de año también se va. Pero que a diferencia de lo que son los gobernantes nuestros, él está satisfecho con que él se va. Y dice que se va a retirar. La gente nuestra, lejos de ser así, ni resuelven los problemas, pero... Sí, porque en nuestra cultura... Lo que insisten es en querer permanecer en la dirección del Estado. Sí, en nuestra cultura política es un poco diferente a la de México en ese sentido. Nosotros tenemos una mentalidad más caudillista. En México los expresidentes normalmente tienen tendencia... Que es un solo periodo. Sí, tienen tendencia a jugar un perfil bajo. Eso pasa con Fox, con Felipe Calderón, Salinas de Gortari. Si tú te das cuenta, eso es como una tradición dentro de su cultura, ¿no? Pero en el caso nuestro, no ha sido así. ¿Ves? Pelilí, Trujillo, Balaguer. Y ahora, esta generación más reciente, ¿no? Correcto. O sea, es más o menos como si fuera parte de nuestra subcultura, porque no voy a decir de la cultura nuestra, porque yo creo que el caudillismo es algo muy por debajo de lo que es la categoría de la cultura. Yo diría que eso sería una especie de subcultura que existe en nuestra sociedad y tenemos que estar lidiando con ese tipo de situación. Y a veces eso hace que los votantes se vean en una situación que ni siquiera se sientan con el deseo o el motivo de ir a votar.
porque sienten que no van a encontrar nadie nuevo quien pueda representar lo que ellos aspiran. Y si aparece, quizá no es la persona que despierte su entusiasmo, porque en política no es necesariamente que la persona plantee las cosas correctas, como sean. También es una actividad donde hay otros factores, otras características que los individuos tienen que tener también para despertar algún entusiasmo en los votantes para conquistarlo. Correcto. Entre eso, el carisma juega un papel extremadamente importante. No, y no se plantean, cuestiones fundamentales no se plantean allí. Pura y simplemente es que 4 años más y después hablamos y tonterías como esa, pero sin ir a los problemas de fondo de lo que serían soluciones específicas a problemas específicos que tenemos en el país. Sí, sí, eso es una situación. Bueno, pero ya veremos el próximo domingo qué pasa allí. Sí. Y previo a ver lo que pasará en mayo. A propósito de eso, vi un titular de noticias o algún canal. ¿Hay algún roce entre el expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader? Porque vi que se quejan de que el presidente no ha hecho acto de presencia en ninguno de los actos políticos de la alcaldesa, ¿no? Carolina. Bueno, los mentideros políticos dicen muchas cosas, porque también a Hipólito le atribuyen tener más de medio gobierno. Yeah. ¿Cierto o no? Bueno. Pero no sería curioso, ¿no? Que el presidente no aparezca en un acto. No tengo información al respecto, Okay, no he visto nada de eso en sí. Por eso no te puedo decir. Ya. Sí, pues hay algunas cositas más pendientes. No sé, ha habido un incidente ahí en Ecuador en el que ha devuelto a los Estados Unidos una serie de armamentos de origen ruso que se ha dicho que eran chatarra, pero que van a ser enviados a Ucrania. ¿Oh, sí? Sin embargo, Putin le responde de allá para acá que es uno de los principales compradores de bananos y de flores, creándole una situación económica muy difícil al gobierno del joven Daniel Noboa en Ecuador. Sí. Las cosas se complican. Porque ahí en el Ecuador realmente las cosas se han complicado con eso de la pandilla y esos controles que lograron tener las pandillas, y no nada más solamente pandillas, sino el crimen organizado. Porque No, de una sociedad que tenía el más bajo índice en el hemisferio, que era 5.6 por cada 100.000 habitantes, anda por los 40 y pico, creo que 43, y eso es a raíz de que sale el gobierno de Correa, y la cosa ha sido una descomposición total. Lenín Moreno lo incrementó, Lazo lo incrementó y no logra detenerlo. Pero para el crimen organizado, pues, llegar a tener una influencia tan fuerte, ¿no?, en el sistema carcelario de una nación, esas no son cosas que se hacen de la noche a la mañana. Sin embargo, funcionarios... Digo, me parece, yo no me convence que... Funcionarios del gobierno, en el caso específico de Lazo, sí, tenían vinculaciones con una famosa mafia albanesa. Ya. Y una serie de conflictos que se dan allí. Porque hay lo que se estaba hablando, que el cartel de Sinaloa es que controla prácticamente todas esas mafias en el Ecuador, porque trabajan como en trabajo conjunto, en lo que es network. Sí. La cuestión es que las cosas han ido a mar, cada vez incrementándose más. Sí, lo que yo temo es que ese tipo de situación en un momento determinado también puedan llegar a otros países, especialmente islas, porque muchos de esos tipos de eventos que uno ve en un momento determinado, que uno ve en los 90, uno, por ejemplo, en un momento determinado tenía la tendencia de una forma u otra, quizá ver el país de origen de uno viene, quizá libre de eso, y hoy en día resulta que no, que uno está viendo cosas que uno veía que sucedían en esos países en los 90, que uno dice, lo que pasa es que aquí las cosas llegan tarde. Sí, lo que pasa es, y está comprobado, que han penetrado las Fuerzas Armadas y han penetrado la policía. Tiene que ser así. En diferentes países. Entonces, fíjate, no es una casualidad que aquí el ministro de Defensa de Calderón
esté preso y condenado. Pero incluso el presidente actual ha hecho algunas declaraciones en el sentido de que cuando hubo un crimen anterior a Carlos Maciel, ya él estaba vinculado y navegaba por ahí. Y fueron la gente que sí le declararon la guerra al narcotráfico, que fue cuando más violencia hubo en El México. problema es que el crimen organizado nunca llegaría a tener tanto poder ni a escalar tanto si no tiene algún tipo de complicidad con las autoridades. Correcto. Y en este caso, no necesariamente un gobierno determinado, qué sé yo, porque un gobierno es algo bien grande, ¿no? Sí. Y todo ese estamento militar y encargado de la seguridad de una nación son instituciones que tienen muchos años ahí, y de individuos que tú creías que esos individuos en un momento determinado ya se van retirados. Y cuando viene a ver, ellos están ahí gobierno tras gobierno y uno no se explica a veces cómo, ¿no? Esa es la verdad. Mi amigo Ezequiel, llegamos al final del programa. Es un placer siempre conversar contigo aquí. Hacemos un recorrido bastante amplio de diferentes situaciones que se dan en el mundo, y es de lo que pretendo que ocurra aquí en el programa. Bueno, muchas gracias, Francisco. Como siempre, es agradable venir, conversar contigo e intercambiar algunas informaciones que modestamente uno logra colectar y analizarla y entonces emitir algún juicio, ¿no? Bueno, pues así de este modo llegamos al final. El próximo domingo, Dios mediante, a la misma hora, aquí estaremos en otro enfoque jurídico político. Adelante. Buena noticia para los dueños de automóviles en la zona triestatal. First Class Collision de Rafael Mota Paulino, en su nuevo y moderno local, sigue ofreciendo la mayor calidad y garantía. Expertos mecánicos que le dejarán satisfecho en cada trabajo. Contamos con el novedoso sistema de pintado al horno. En 20 minutos, mientras tomas un café, pintamos tu carro. 3008 de Loring Avenue, esquina Boston Road, en el condado del Bronx. 718-652-6780 y 652-9219.